ahora sí, abrimos la ventana a la ciencia y vamos a recibir a los invitados de hoy. Estamos con Juliana Ruiz, con Eduardo Martín. Ellos son docentes de la Universidad Nacional de Tucumán, de la Facultad de Ciencias Naturales, son investigadores. Uno está en la Fundación Miguel Lillo, Juliana está en el CONICET. ¿Qué tal? Bienvenidos, un gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, los chicos han traído para mostrarnos algo de lo que están estudiando y estudian unas larvas que tienen propiedades para comer plástico. Presten atención porque es un tema importante, ¿no? Nos puede ayudar tal vez en el futuro, en el medio ambiente. ¿Cómo es esto, Juliana y Eduardo? Cuéntenos un poquito. Bueno, somos un grupo de biólogos de acá de Tucumán que estamos investigando estas larvas. No sé si las puedo mostrar ahora. Sí, a ver, tal vez podemos agarrar. Son grandes dentro de todo. Son bastante grandes, podemos agarrar alguna. Bueno, estas larvas son insectos que tienen la capacidad de comer y biodegradar ciertos plásticos que, plásticos que usamos en el día a día y que, están contaminando el planeta. Entonces, nosotros en estos años estuvimos trabajando con esta especie y para, por ejemplo, mi tesina de grado les dimos plásticos que usamos todos los días, como los que tenemos acá. El telgopor. El telgopor, que está ahí. Sí, como la bolsita, de telgopor, la bolsa de súper. Y este otro plástico que se llama polipropileno bioorientado, que es típico de los paquetes de galletas, de fideos. ¿Y esas larvas se comen estos plásticos? Sí, encontramos que comieron todos estos plásticos y algunos más que no tenemos acá. Y como consecuencia, adelantaron su desarrollo. Se criaron más rápido. Claro, crecieron más rápido y pasaron más rápidamente al siguiente estado de desarrollo, que en este grupo de insectos, que son polillas, tenemos una serie de etapas en el desarrollo. La etapa de larva es donde ellas se alimentan, que normalmente se alimentan de cera de abeja, que es la que tenemos acá. O sea, no son las larvas de las que nosotros vemos en las casas, digamos. Claro, exactamente. No son las polillas que se comen nuestra ropa. Estas larvas solo las encontramos en colmenas de abejas. Claro, se las conoce como polillas de la cera, justamente. Polillas de la cera. Viven en las colmenas. Son parásitas de las colmenas de abejas. Y de ahí hecho, tenemos los apicultores las odian en realidad, entonces claro. a nosotros son temidas por los apicultores. Sí. Sí, y acá tenemos, por ejemplo, un fragmento de cera con una larvita que está comiendo muy contenta, porque este es el alimento natural de ellas. Dejan quietas. Y circunstancialmente encontramos que, además de comer cera, pueden comer otros materiales como estos materiales plásticos. ¿Y cómo se enteraron ustedes de que estas larvas comían plástico? Ahí yo quisiera que me cuenten un poco la historia, ¿no? Bueno, la verdad es que uno de los chicos del grupo trabaja realmente con abejas. Él se dedica a su investigación a las abejas. Y los apicultores utilizan, para cubrir las colmenas, para protegerlas, plásticos de silobolsa, ¿sí? Que son estos plásticos que se utilizan en la agricultura para almacenar los granos, ¿sí? Esas silobolsas son múltiples capas de plástico, es un plástico bien duro, que además tiene protección UV, tiene montones de cosas y por eso las utilizan para tapar las colmenas. Que es resistente, digamos. Es muy resistente. Y cuando él trabajando sacaba la silobolsa y veía que estaban roídas, estaban comidas, agujereadas, y decía, ¿quién se comió esto? Claro, ¿qué pasó? Las abejas, entonces dice, las abejas no. Buscó y estaban las larvas de las polillas. Entonces empezamos a hacer un primer experimento de ver si es que se la comían. Y efectivamente las larvas comían a este tipo de bolsas. ¿Y hay otros investigadores en el mundo que estudian algo similar? Sí, eso nos llevó a eso, a ver qué había estudiado sobre el tema. Y sí, en el mundo estas larvas se las utiliza en todo el mundo para investigación. Hay otros investigadores que ya estaban también haciendo algunas pruebas de este tipo. Pero ninguno había visto, por ejemplo, que comían esta silobolsa, que era el primer reporte que hacíamos nosotros. Y ustedes lograron publicar un artículo científico súper importante. Exacto. Así es. Donde comían silobolsa, un artículo de la tesina con la que ella se recibió en la licenciatura, donde comían silobolsa y otros tipos de plástico. Claro, estos tres que te mostramos acá. Por ejemplo, ¿cuántas larvas necesitamos y cuánto tiempo para que se coman una bolsa de súper, por ejemplo? Por ejemplo, esta bolsa de súper pesa unos 4 gramos aproximadamente. Y bueno, uno de estos grupos de Europa que estuvo trabajando con la misma especie que nosotros, encontró que las larvas en 12 horas se comen 92 miligramos nada más. 100 larvas. 100 larvas. Entonces, si queremos saber cuántas larvas necesitamos para que consuman toda esta bolsa en 12 horas, o sea, en poquito tiempo, necesitaríamos unas 4.300
48 larvas. Varias. Un montón, Es como mucho. un montón. Eso si queremos que lo hagan rápido en 12 horas. Si tenemos solo 100 larvas, ahí tendremos que esperar 3 semanas porque les llevará un poco más de tiempo. En 3 semanas se come la bolsa. Claro, así es. ¿Y qué utilidad puede tener este conocimiento, ¿no? Porque uno se imagina que en el futuro tal vez se puede saber cuál es la forma que se sintetiza en el organismo de las larvas y que permite, de alguna manera, hacer desaparecer el plástico, ¿no? Bueno, y usarlo. es interesante el futuro que uno puede planear distintas líneas de futuro, ¿sí? Una sería la que dice Juliana de, para alimentar una bolsa de esta, un tacho con 4.000 larvas y la ponemos Y tirar ahí. plástico. Claro. O un tacho con millones de larvas y tirar ahí. Pero bueno, eso también tiene sus riesgos, sobre todo los apicultores no van a estar muy contentos, pero sería una posibilidad. Otra sería, parte de las investigaciones que también estamos haciendo, es ver los organismos que tiene la larva adentro, que son los que realmente biodegradan el plástico. Entonces tratar de utilizar esos organismos, ya no la larva, para degradarlo. El principio de acción que tiene, las Exacto. enzimas que Así es. actúan. Y ese sería otro paso, el que vos nombraste, más evolucionado, digamos, de conseguir la enzima y que uno tal vez poder producir esa enzima para biodegradar el plástico. Pero todo eso es un proceso que se está haciendo a largo plazo. Claro, por ejemplo, de dato de color nos enteramos de que un grupo en Francia logró encontrar una enzima que degrada el plástico, pero para llegar a la enzima estuvieron investigando 10 años. Entonces, 10 años para llegar a la enzima. Es un proceso largo, entonces somos varios grupos en el mundo que estamos haciendo primero esta investigación básica, de ver qué plásticos funcionan, cuáles no, cómo se biodegrada y de ahí tratar de llegar al fin de la cuestión, que es el microorganismo o la enzima o el consorcio de microorganismos que pueda procesar. Nosotros algo que no te habíamos contado hasta ahora en realidad, porque hoy a la mañana nos enteramos, nos publicaron un nuevo trabajo científico en el cual el grupo lo que hizo fue aislar el contenido estomacal, o sea, sacarle el estómago de las larvas y aislar todas las bacterias y hongos que tiene ahí adentro, ¿sí? Para ver cuáles son. Entonces hicimos un trabajo de ver cuáles son todas las bacterias y hongos que tiene dentro de las larvas. Eso acaba de salir, esta mañana nos llegó el... Le acaban de aceptar la publicación. Sí, nos llegó a la madrugada. Entonces ese es un avance gracias. más hacia entender este mecanismo. Claro. Plástico. Por eso las larvas tienen esa capacidad de comerla ¿En y qué degradar. sentido? Las larvas lo pueden biodegradar. Entonces ahí entra otro factor que es, son las enzimas propias del insecto. Entonces por eso es tan complejo. Puede haber enzimas que ya tiene el insecto y que le dan esa ventaja, y eso sumado a los microorganismos que posea en su interior y que aceleren el proceso. Estamos lejos de decir que van a salvar al mundo de la contaminación del plástico. Estamos lejos. Estamos sí, lejos, bastante, pero es un primer paso. Vamos en un avance que puede dar algún buen resultado. Sí, y en ese sentido queremos recalcar, sobre todo, porque este tema está muy bueno y las larvas sí son muy copadas en el sentido de que pueden comer plástico, pero no nos van a salvar. Nosotros tenemos que salvarnos. Si seguimos produciendo produciendo plástico como hasta ahora, primero, no va a haber larva que nos salve. Sí, es verdad. Primero tratar de reducir nuestro propio consumo de plástico y tratar de consumir responsablemente, separar los plásticos, llevarlos a los ecopuntos. Ahí estaremos haciendo muchísimo más de lo que puedan hacer estas larvas. Y cada día se suman más municipios, ¿no? Arrancó Tafí Viejo, y se va sumando otros, San Miguel también, empiezan a tener esos puntos verdes donde se pueden dejar los plásticos, ¿no? Sí, y la verdad que es una cuestión de uno hacerse el día a día de separar los plásticos, de reciclar, es bastante fácil, mucho más fácil de lo que uno piensa. De lo que uno cree. Un aporte de cada uno para que no le dejemos toda la tarea a la larva. Claro, porque les lleva tiempo, Las larvas ya nos van a sabemos. ayudar, en un futuro nos van a ayudar a terminar de eliminar ese plástico, pero hay que reducirle la cantidad. Bueno, Así es. muchísimas gracias, Eduardo, Julián, un placer.